tardes, muy buenas, especialmente excelente, especial en esta tarde. Una de las personas que más queremos, que más nos aportan, que más nos dispone a la reflexión, nos está haciendo una invitación muy amorosa a un GPS que seguramente va a ayudar con la consolidación de nuestro bienestar emocional y que seguramente nos traerá muchas herramientas, muchos tips, muchas recomendaciones y sobre todo muchas maneras de reflexionar sobre nuestras maneras de interactuar con otros. Él es Alexei Goes y el tema que nos trae para hoy es, además de lo que decimos, ¿qué más comunicamos? Qué bueno que Alexei esté aquí con nosotros esta tarde, entonces vamos a saludarlo inicialmente a él. Buenas tardes, Alexei. Activas el micrófono, por favor. Hola Claudia, hola para todos, para todas, agradeciendo pues este espacio tan especial que por el acompañamiento continuo, el esmero, la constancia de Claudia, de Juan Ramiro, de Julia, de varios asistentes, se ha permitido pues como configurar en este espacio tan saludable. Y pues hacía rato de pronto no aparecía, estaba un poco meditabundo y ensimismado quizás. Y quería compartirles este ejercicio que no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer. Un espacio reflexivo en torno a algunos elementos de la comunicación no verbal. Y esto como complemento a algunos GPS que sé que se han venido trabajando de manera muy interesante sobre la comunicación, desde la comunicación no violenta, la comunicación que algunos elementos que nos trajo eh, Patricia, ¿cierto? Algunos elementos que nos trajo también Juan Ramiro, Claudia también. Y hoy quería compartir un espacio reflexivo, un espacio tipo taller reflexivo, por eso les invitaba a que trajéramos lápiz y papel en torno a algunos elementos también de la comunicación que además nos van a permitir, a partir de lo que reflexionemos acá, darnos cuenta de que eso, darnos cuenta de qué tan conscientes o qué tan inconscientes somos de algunos elementos de la comunicación. Uy, esto se me puso raro. Bueno, entonces, eh, antes de continuar, quisiera preguntar si alguna quiere presentarse, decir por qué está acá esta tarde. Y un poco una pregunta motivadora es, puede ser el mismo título que le dimos a este encuentro, es, además de lo que decís, de lo que yo digo, lo que vos decís, ¿qué más pensás, qué más sentís que comunicás? Bueno, entonces están abiertos los micrófonos, quien quiera participar, respondiendo la pregunta. Recuerden que no es obligatorio, es un acto voluntario, pero que en definitiva para el grupo nos sirve mucho. Eh, Mientras que los demás se preparan para responderle a Alexa y yo te respondo. Yo creo que con mi comunicación yo muchas veces eh, transmito o se reconoce mi miedo cuando soy agresiva, mi miedo cuando soy sarcástica, mi miedo cuando soy burda, mi miedo cuando utilizo expresiones ácidas o burlescas. Yo creo que mucha parte de mi comunicación se lee eso o transmito eso y en muchas ocasiones de manera muy intencional. Eso es lo que aparte de lo que digo, comunico. No sé quién más quisiera participar, qué bueno escuchar a Cecilia. Hola, Ceci. Ay, buenas tardes. Qué bueno volvernos a reunir, qué bueno escuchar a Alexei, que hace días que no lo escuchaba. Me alegro pues mucho de tenerlo hoy aquí presente. Y pues más de la comunicación que yo hago con palabras,
también a través de ella expreso mi estado de ánimo. Si estoy alegre, pues mi comunicación va a ser muy diferente a si estoy triste, a si estoy agresiva, a si estoy depresiva. Entonces yo creo que sí, la comunicación siempre, siempre hay que leerla más allá de las palabras que decimos. Gracias. ¿Quién más quisiera participar? Tienen disponibles los micrófonos, incluso el chat, para quien quiera expresar lo que siente con la pregunta, lo que le remueve la pregunta, lo que esa pregunta genera en cada uno de nosotros. Bueno, Alexei, nos estamos preparando más para escucharte así por ahora. Muchas gracias por esos aportes. Y creo que lo que nos compartía Claudia y Cecilia apuntaba que también esos aspectos como emocionales modulan mucho nuestra comunicación y hay cifras, de pronto incluso miramos y se abre la oportunidad a que abramos un segundo GPS con esta misma reflexión de la comunicación no verbal, que me impresionan. Y qué cifras, que a veces lo que decimos no llega a ser ni siquiera el 10% del mensaje. Y lo más interesante es que eso otro que no es explícito, no lo procesamos de manera consciente y lo procesamos de manera muy automática. Y esto es bien interesante. Y como también los aportes que nos daban Claudia y Cecilia apuntaban a que lo emocional modula mucho esto, esta es comunicación, la comunicación. Y entre los aspectos de la comunicación no verbal, pues es muy interesante porque estos aspectos de la comunicación no verbal empiezan ya a dar algunos elementos como muy meta, metalingüísticos, más allá del lenguaje explícito como tal expresado en palabras, y nos dan idea de la identidad de alguien, ¿cierto? Es muy interesante porque en medio de la comunicación no verbal, de manera muy espontánea dentro de los seres humanos, surgen las fuerzas de la empatía, de la simpatía o de la apatía. Y eso empieza a hacer de que emerjan ciertos elementos no controlados en nuestra comunicación, como las expresiones faciales, los gestos, las posturas, el tono de la voz. Y esto es bien interesante porque quisiera dejárselos como un ejercicio personal. Y es que tanto escúchense en su tono de la voz, si lo pueden grabar de pronto en diferentes estados de ánimo, como ser atentos al tono de la voz de los demás. Pero más allá pues como de estos canales típicos de lo que no es la comunicación no verbal, yo quería esta tarde, sobre todo más que apuntar algunos elementos teóricos, quisiéramos algo práctico. Y hay un elemento que no he mencionado acá, y es que, y es creo que muy relevante. Y propongo que en lo sucesivo enriquezcamos, ¿cierto? Este ejercicio reflexivo con lo que cada una, con lo que cada uno encuentre. Eh, Así si no, si de pronto alguien en este momento quisiera hacer algún aporte, algún comentario, bienvenido. O si no, pasaríamos a una parte en la que les pediría que entonces tengamos a la mano el lápiz y el papel, porque vamos a reflexionar un poco en estos elementos que no son, que no pareciera estar de entrada relacionada con la comunicación no verbal, pero que creo que nos van a dar unas pistas bien interesantes y que pueden ser útiles, muy útiles para cada uno y para cada una. Entonces, si de pronto nadie quiere hacer algún aporte, le pediría a Claudia que nos comparta entonces la pantalla de el cuentito que hemos preparado.
Por favor, Todos no indiquen si tenemos, les conecto. Están viendo la pantalla compartida. yo la veo, sí, Sí, donde dice Prof. Claudia Margarita Nuevo, muy bien. ¿cierto? Sí. Bueno, podemos ir, voy a leer en voz alta, podemos seguir la lectura, de pronto Claudia nos la encuadras mejor, la pantallita, que solamente vemos un pedacito. Y vamos a leerla por acá encontré. Si quieres la leo yo para que la veo más grande. Dale, léela por favor despacito para que como que Sí. cojamos, que tiene algunos detallitos ahí con los que tenemos que estar pendientes, unas clavecitas. Si alguien va a hacer algún comentario, me pueden interrumpir. La historia del martillo, del escritor Guillermo Vallenato Prieto. Un hombre quiere colgar un cuadro. Tiene un clavo, pero le falta el martillo. El vecino tiene uno, de modo que decide pedirle al vecino que le preste el martillo, pero le asalta una duda. ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó como distraído. Quizá tenía prisa, pero quizá la prisa no era más que un pretexto y el hombre alberga algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada. Algo se le habría metido en la cabeza. Si alguien me pidiese prestada cualquier herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? Tipos como este le amargan a uno la vida y seguro que se piensa que dependo de él y todo porque tiene un martillo. Desde luego, es el colmo. De modo que el hombre sale precipitadamente hacia la casa del vecino. Toca el timbre, se abre la puerta y antes de que el vecino tenga tiempo de decir buenos días, el hombre le grita furioso. ¿Sabe lo que le digo? Que se puede usted quedar con su martillo sin vergüenza. Llevar una vida amargada lo puede cualquiera, pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Claudia por la lectura. Quería, acá hay como algunas preguntas motivadoras en torno a esta lectura y pues podemos que cada uno las responda en privado y de pronto socializarlas en un rato o las vamos proponiendo y vamos así propiciando una conversación. Sí, puedes hacer la primera que ya Oscar quiere participar. Vale, la primera puede ser qué pensamientos o sentimientos nos generó esta historia. Oscar, te escuchamos. Bueno, yo pensaría que si uno le va a pedir un favor a otra persona, no decirle como el Señor le dijo al vecino. Si el vecino, si el Señor no los quiso prestar el martillo, listo, le dice, bueno, muchas gracias por no prestármelo, me solucionó por otro lado, pero no nos aceptó el vecino. Esa no es la, esa no es la, esa no es la, esa no es, eso no es lo que debe de hacer uno. Un ejemplo, voy a ponerles un ejemplo acá a todos. Si yo, por ejemplo, le digo a Claudia o a cualquiera de los compañeros, ay, ven, necesito que me presten un alicate que en la próxima reunión se lo llevo. Y me dicen, no podemos. Listo, no pueden. Pero no contestarle como el señor le contestó al vecino. Esa no es la actitud como se debe contestar. Le dice uno, bueno, me dio lo pague, muchas gracias. Yo me lo consigo por otro lado. Muchas gracias.
pero no nos hace. Muchas gracias, Oscar. Quería preguntar un poco, que es que esa historia tiene como una particularidad y es que antes de que el vecino pueda reaccionar cualquier cosa, todo sucede en la cabeza del personaje. No sé si la cachamos. Si de pronto Claudia nos puede, o Juan Ramiro, que es muy bueno también como narrando estas historias, mirar que hay momentos en esta historia y todo sucede en la cabeza del personaje que está sucediendo y él nada más está prefigurándose mentalmente de que el vecino está actuando de manera evasiva cuando no es así. Cecilia, te escuchamos. Que sí, a mí esto me muestra cómo nosotros en nuestra mente nos anticipamos a las respuestas y a los acontecimientos que van a ocurrir. Y muchas veces, pues, esta anticipación de todas maneras nos previene y al estar prevenidos, no obtenemos lo que necesitamos o lo que queremos. Entonces es muy importante que nosotros no estemos pues así como con ese pensamiento tan loco de esto va a pasar, esto, si pasa esto, si pasa esto, no, simplemente vivir el momento presente y esperar en cada momento la respuesta, porque si esta persona hubiera esperado la respuesta del Señor, pues hubiera sido muy diferente. Me imagino que no le hubiera negado el martillo y la comunicación hubiera sido muy distinta, porque mire que de una este Señor prácticamente cerró las puertas a que el otro tuviera una comunicación acorde con él. Gracias. Gracias, Cecilia. Escuchamos a Juan Ramiro. Pues yo lo que veo aquí es una persona completamente insegura, con mucho miedo de enfrentarse socialmente con muchas cosas, ¿cierto? Entonces cae en lo que se conoce como el prejuicio, ¿cierto? Está prejuzgando antes de conocer completamente la realidad, ¿cierto? Antes de dar oportunidad de a sí mismo, de conocer qué puede suceder y de darle al otro la respuesta, ¿cierto? Entonces esos son los prejuicios. Y por ahí algunos de los filósofos, pues, no uno, sino varios filósofos dicen que el mayor daño en la humanidad existe es en la ignorancia, ¿cierto? Entonces, el tipo no creó absolutamente ninguna oportunidad de poder, digamos, interactuar para crear algún tipo de juicio, ¿cierto? Entonces, él lo que hizo es un prejuicio y hace un juicio de valor contra la otra persona y lo que hizo es, primero que todo, dejó desconcertado a la otra persona y dejó con una imagen muy mala para el futuro poder crear algún tipo de relación. Y segundo, se hizo daño a sí mismo porque, pues, hombre, no se dio la oportunidad de coger el cuadro, de pronto de participar con el vecino que le ayudara a colgar el cuadro y más. Entonces ahí están como muchos aspectos relacionados para mí. Gracias. Fanny, te escuchamos. Bueno, buenas tardes y qué pena haber llegado un poco tarde. Me parece muy interesante pues la propuesta de hoy y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Alexei y yo agregaría algo que me parece muy importante y es un principio que me parece muy pertinente en este momento y es de no tomarnos nada personal. Incluso si una persona el día de ayer, pues como el ejemplo, me trató mal, me hizo algo, uno no debe pensar, es que me lo hizo a mí. No, esa persona tuvo X o Y motivo para sentirse agredida por mi presencia o algo así, pero no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la persona, con la situación de la persona. Es decir, no tomarnos las cosas personal. Si alguien nos trata mal, si alguien nos hace daño, si alguien... No tomemos las cosas como me las hizo a mí, no. Esa persona hizo algo, sí me afectó a mí, pero no tiene que ver conmigo. O sea, no sé cómo explicarlo. Es un principio de no tomarnos nada personal. Así en algún momento me hayan agredido, es un problema de la persona, de la otra persona. No tiene que ver conmigo.
Entonces, como decía Alexei, esa persona se imaginó todo en su cabeza y es como el principio de que alguien, incluso haciéndonos daño, incluso aunque no sea nada imaginado o nada, sino que realmente si alguna vez alguien nos hace daño, en realidad no es a mí, no es, uno no se lo debe tomar personal, no es a mí. Esa persona tiene un problema para hacerle daño a los otros. Entonces yo no debo tomarme las cosas personales. Era como mi aporte. Gracias, Fanny. Alexei, yo también tengo algo que compartir y es que en el texto inicialmente él pone de una la barrera y si no me lo presta y y hace un proceso como de 3 pasos. El primero es que recordó que no lo saludó, pero asumió que era que tenía prisa. O sea, algo externo a él, como decía Fanny, la razón por la que no me saludó o por la que no me podría ser amable conmigo el día anterior era porque él tenía prisa, pero inmediatamente empieza a centrar en sí mismo todas las, todas las posibles causas de la negativa del préstamo. Entonces, dice, pues como quien no podría prestar una cosa tan sencilla, yo lo haría, y empieza como a enjuiciarlo y a asignarle acciones, comportamientos negativos a la persona. Esa sería la segunda fase. Y ya la tercera, aún sabiendo, pensando, suponiendo, creyendo que no le van a prestar el martillo, va y le dice, pues yo me imaginé el cuento con una vulgaridad, pero le dice sin vergüenza, pues cómo es que usted no me va a prestar el anillo, el martillo, quédese con él, pues que le sirva de mucho. Entonces, como las 3 fases, todas desde unos supuestos y desde unos supuestos de falencia, de carencia, de negatividad, puestos en la otra. Si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono. Oscar, te escuchamos. Bueno, yo también tengo 3 fases como Claudia dice. Primera, pedir cierto objeto, decir primero por favor me preste martillo. Segundo, si la persona va de salida, la otra persona le debe decir a uno, mira, voy de salida, no te lo puedo prestar, vení más tarde por él. La tercera, el que fue a prestar el objeto no debió de tratar al vecino groseramente. O sea, no le dijo palabras, sino como enojado. Sino decirle, bueno, vecino, me lo prestó ahorita más tarde vengo. Esos son los 3 aportes que tengo. Gracias, Oscar. Alexei, tienes la palabra. Yo creo que salieron cosas muy interesantes de todas las intervenciones. Y bueno, acá hay otras preguntas motivadoras, pero antes de continuar, sí quisiera como de alguna manera hilar muchas de las cosas que comentamos. Y primero, pues como hay una cosa que me parece a mí muy interesante, que lo ponía en relieve Claudia, y que nos da pistas de cuando podría llamarlo así, de cuando nos empezamos a enfermar, de cuando nuestro ego se empieza a inflar. Y una pista es que todo tiene que ver con nosotros y nos volvemos muy interpretativos. Entonces, resulta que de repente encontramos la razón de las cosas y no filtramos eso que nos acontece. Si vemos en este personaje hay una desconexión en la percepción de la realidad. Y Fanny se nos adelantaba mucho a una de las conclusiones y agradecer mucho ese aporte, porque como que un rasgo de una mente ecuánime es que sabe que nada es personal.
pero también es como un momento de la conciencia, ¿no? Hay un momento de la conciencia que es como la del sujeto, que una de las preguntas motivadoras es uno con cuál personaje se identifica, y alguna vez yo hice este ejercicio y yo me identificaba incluso con este sujeto que se está imaginando todo finalmente. Entonces, bueno, eso me parece que en este cuento, que es tan sencillo, muestra algo muy profundo de lo que sucede a veces cuando nuestra psique se empieza a desestabilizar, y es que todo se vuelve, todo tiene que ver con uno. Y otra pregunta que quisiera para que siguiéramos conversando es, ¿cómo describen ustedes al hombre que necesitaba el martillo? ¿Qué características tiene? ¿Qué tiene de particular? Y esa pregunta la podemos también hilar a la que ya les adelantaba, y es con cuál personaje se identifican y por qué. Bueno, qué bueno escuchar a otras personas que nos digan su aporte, qué descripción podrían hacer de esta persona, qué tipo de personalidad puede tener, cómo es su forma de interactuar con las demás personas, o cuál es el estilo de relación, de vinculación, el tipo de comunicación que esta persona está utilizando, que suponemos nosotros que puede ser cómo esta persona convive, se relaciona. Fanny, te escuchamos. Bueno, según la propuesta que hace Alexei, de con quién con quién nos identificamos, es decir, las dos personas en este caso, tanto con el que se ve afectado, entre comillas, está afectado, pero entonces en esos momentos muchas veces he dicho a esta persona, porque pues como con rasgos subjetivos, como nos decía Juan Ramiro, que muy subjetivamente adoptó cosas que el otro no ha hecho. Entonces uno muchas veces subjetivamente piensa que otra persona piensa de uno, o va a hacer algo y sabiendo que es algo subjetivo. Entonces me he identificado con eso, pero también he hecho el ejercicio en ocasiones cuando me he sentido agredida de decir, no, esta persona no me lo está haciendo a mí, simplemente lo está haciendo y no lo voy a tomar personal. Y a pesar de que he sentido una agresión, con el tiempo me he dado cuenta que el no tomarlo personal es maravilloso, porque uno se libera y libera al otro, y se da cuenta, Dios mío, si hubiera Fanny, me lo hubiera se tomado te está cortando la personal, comunicación. y me di cuenta que, sino que simplemente esa persona está, qué pena, que entonces yo vi, pero me he dado cuenta que cuando no me lo tomo personal, eh, y sentía esa agresión y no me lo tomé personal, me he dado cuenta que en verdad la otra persona estaba pasando por un momento difícil, pero no era conmigo, sino que esa persona sola en su mundo estaba, y por eso yo sentí esa agresión. Y como yo no me la tomé personal, no dañé nuestra relación, no fui más allá y no me lo tomé personal, no sentí que me estaba agrediendo a mí, sino que simplemente estaba pasando por un momento difícil, y no dañé la relación, y hice que todo mejorara para él, para mí y para nuestra relación. Entonces, por eso es que yo vengo con el cuento de no tomarnos las cosas personales, porque, y sí, me he identificado con los dos tipos, con las dos personas, pero bueno, es en resumen lo que quería aportar.
Gracias, Fanny. Si alguien más quisiera compartir. Cecilia, te escuchamos. Que lo que está diciendo Fanny es también lo que nos enseña el Hoponopono, que tiene 4 palabras, 4 frases claves que son lo siento, perdón, gracias, te amo, porque precisamente el Hoponopono nos enseña es, en vez de yo decir que le tengo que pedir perdón a la otra persona, es que yo le pido perdón. ¿Por qué? Porque yo hice una interpretación errada. Y esa interpretación errada fue lo que a mí me causó dificultades. En cambio, si yo no hubiera hecho esa interpretación errada, no me hubiera causado a mí ninguna situación, ninguna dificultad. Lo hubiera pasado así común y corriente, como algo normal. Gracias. Oscar, te escuchamos. Me está durmiendo aquí, qué pena. Bueno, lo que dice la compañera Fanny y la compañera Blanca Cecilia es verdad. Hay días que uno amanece con el apellido encima y no provoca y no quiere que nadie le hable. De pronto, el vecino amaneció con sus malas, perdóneme la expresión como me voy a exponer, con sus malas pulgas, y entonces el vecino fue y le dijo que le prestara un martillo y el vecino le contestó feo, pero no le contestó groseramente. Entonces eso le dio rabia al que fue a prestar el martillo. Gracias, Oscar. Dice Alexei, yo te cuento que en lo personal me llama la atención una de las últimas frases que expresa el narrador, y es: tipos como este le amargan a uno la vida. Y es que la verdad, cuando la vida está amargada, porque yo me la amargo, porque yo así me la construyo, porque yo así la diseño, porque yo así la planeo, y todo lo que me sucede lo acomodo para que se amargue más. Entonces me amargo porque las personas saludan o no saludan, me hablan o no me hablan, porque llueve, porque hace sol, porque es sábado, porque es martes, por todo me amargo. Entonces, tipos como ese, al que ni siquiera le he pedido el favor, con mis suposiciones, siento que me amargan. Entonces, es como de alguna manera sentirnos Rapanui y ratificar con todo lo que nos acontece, eh, que, que nadie me quiere, nadie me ama, pues como dice la canción. No sé si alguien más quisiera participar. Qué bueno escucharlos. Alexei, te escuchamos. Muchas gracias por esos aportes. Como pregunta final, pues, sobre el cuento, después vamos a hacer un ejercicio adicional. Todavía pues es la propuesta que sigamos conversando sobre el cuento, es cómo creemos que se sintió el vecino con la reacción del hombre que fue a prestar el martillo. Uy, qué pregunta más interesante. A ver, quién se podría poner en los zapatos de este vecino que abre su puerta, que dice buenos días y que recibe de su vecino? ¿Sabe qué? Le digo que se puede usted quedar con su martillo sin vergüenza. ¿Ustedes qué sentirían si abren la puerta, saludan y el vecino le responde de esa manera? Oscar, te escuchamos. Bueno, ¿qué pensaría? No, pues yo me pongo la parte del vecino que tenía el martillo y no lo prestó. ¿Qué pensaría? Pensaría por dentro, yo por qué no le presté el martillo, sabiendo que yo él lo necesita, todos lo necesitamos, no haber hecho ese favor.
yo me sentiría mal, me sentiría yo. Me pongo en los zapatos del vecino y me sentiría muy mal me sentiría. Gracias, Oscar. Vamos a escuchar a Cecilia. Pues a mí, por ejemplo, la historia me hubiera gustado que en la misma historia contaran cuál fue la reacción del vecino, pero no la cuentan, o sea que nos la dejan a nuestra imaginación y cada uno entonces le puede dar esa explicación. Pues yo pienso en lo personal que el vecino pensaría que ese señor estaba deschavetado y estaba pues enfermo mental, porque ¿cómo así? Venir a insultarlo sin ninguna causa, sin decirle nada, sin haber ninguna comunicación antes, sino así simplemente, sin más ni más, sin el otro enterarse cuál era la situación, del por qué. Yo pienso que dijo, pues no, ve, este está loco. Gracias, Cecilia. ¿Quién más quisiera participar? Yo creo que nosotros, Alexei, nos enfrentamos continuamente a esa situación. Cuando nos encontramos con la gente o cuando utilizamos un bus o cuando vamos a un lugar a comprar algo. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Bueno, yo creo que nosotros en el transcurso de estos, ya vamos para 7 meses de reuniones, hemos hablado de una cantidad de herramientas que podemos hacer uso de ellas para poder poner en contexto la situación. Una de estas herramientas que nosotros podemos hablar aquí es precisamente la inteligencia emocional, ¿cierto? De pronto esto da pie e invito a que hagamos un poco más de profundidad para ello y de pronto hagamos más GPS hablando sobre la inteligencia emocional, las diferentes técnicas y herramientas que allí se hablan, porque es muy importante entender que si bien es cierto que cualquier cosa puede suceder y si bien es cierto que el contexto o el sentido que esté viviendo la persona emocionalmente y mentalmente y demás, es algo que puede entrar a hablar a favor o en contra de cada uno de los dos personajes. También es cierto que nosotros nos hemos ido capacitando, óigase bien, capacitando en entender que las situaciones dependen de nosotros y de la decisión que tomemos para manejar las situaciones y salir, digamos así, airosos, ¿cierto? De una situación que puede ser una situación de confrontación, una situación de malestar, una situación que nos pueda desubicar emocionalmente. Entonces yo pienso que aquí podríamos hacer hincapié a que somos seres que somos nosotros los responsables de las decisiones y de cómo manejarnos a partir de allí. No quiere decir que porque hayamos hecho los GPS, nosotros ya seamos pues los superhéroes para manejar todas las situaciones y demás, sino que invito a que hagamos reflexión sobre eso porque ya lo hemos hablado y es algo importante que lo podamos ir incorporando en nuestra vida, en nuestras rutinas y actividades. Gracias. Gracias, Juan Ramiro. Cecilia, te escuchamos, qué rico. Ay, Claudia, ve, yo quisiera contar una anécdota pues pequeña que me ocurrió a mí una vez y era que yo me subí a un bus y entonces me senté atrás de una persona de una mujer que tenía un cabello como muy largo. Entonces al sentarme y al acomodarme, un anillo se me enredó un poquitico en el cabello de ella. Entonces ahí mismo ella va volteando así y me va diciendo, es que muy enredada en mi pelo. Y yo le di, entonces yo pues yo pensé, pero ve, ante una cosa tan minúscula que fue como así, como un roce sencillo, esta reacción de esta persona como tan fuerte. Entonces yo inmediatamente yo le dije, ay, qué pena, discúlpeme, le presenté pues disculpas y sin embargo ella siguió peleando y como que se amargó pues el día o el rato por esa situación. Yo opté por quedarme callada. Cuando yo ya me bajé del bus, pues yo ya estaba tranquila, relajada y entonces yo me puse a pensar, esta fue mi mejor reacción, porque donde yo me hubiera puesto a pelear con ella, hasta me hubiera pegado. Entonces dije, sí, qué bueno, mejor frente a ciertas actividades con que la otra gente reacciona de esa forma agresiva, más bien tomar una forma
como más suave, más pasiva simplemente. Gracias. Gracias, Cecilia. Y mire cómo nosotros estamos como expuestos a este tipo de situaciones en la cotidianidad de nosotros, al que alguien se equivoque al llamarnos a nuestra casa, cuando hacemos uso de una fila en un supermercado, con los vecinos de nuestra casa cuando estamos lavando y les cae un poquito de agua. Entonces, son como situaciones muy cotidianas en las que podemos percibir también cuando otros tienen su paisaje emocional un poquito descompensado. Si alguien más quiere participar, Santiago Arreglado, que está calladito, Oscar, que escuchamos. Bueno, a mí me pasó una vez con los tamales, aquí por donde vivo. Llegué a la gente me decía, Oscar, ¿a qué hora los entrega? Y yo, de 12 a 1 los estoy entregando, para hora de almuerzo. Entonces fui donde la vecina, llegué normal, le toqué. Y le dije, vecina, vea sus tamales. Y apenas sabe que me va vea, mejor dicho, casi me pega. Me va respondiendo, hasta la hora. Y yo me quedé palmado. Y yo, vecina, yo le dije a usted que, o sea, yo le respondí calmadamente. Yo le dije a usted que de 12:30 a 1. Vea, ya es la 1:05 y nosotros sin almorzar. Y yo, vecina, no se preocupe, si no me los va a dejar, yo me los llevo y los vendo por otro lado. Y me va diciendo, no, bueno, déjelos pues. Así, pero agresiva, déjelos pues. Y me va diciendo, ¿cuánto es? Y yo, son 13,000 pesos. Pero te tamales tan caros, yo no sé qué. Yo, si le parecen, y le respondí tranquilamente, y yo, si le parecen caros, tranquila, yo me los llevo, los vendo por otro lado, no hay ningún problema. Y ya la vecina como que se fue calmando. Entonces me va diciendo, Oscar, déjemelos pues, déjemelos. Entonces, esta semana, en estos días que hice, le ofrecí. Cuando le di los tamales a Claudia, le ofrecí en la tanda. Entonces, le ofrecí y me dijo, no necesito, muchas gracias. Y yo, vecina, con mucho gusto, cuando necesite, yo paso por aquí y le ofrezco. Esa fue la situación que me pasó. Gracias, Oscar. Qué bueno escuchar esas historias que en la realidad nos ubican tanto en el mensaje que nos quiere transmitir Alexei. Te escuchamos entonces. Me parece muy chévere, es porque todos nos hemos, pues, me gusta mucho este GPS, hemos estado muy participativos, muy participativas y eso habla pues como de una consolidación aquí muy bacana del trabajo. A modo de conclusión de esta parte del ejercicio, ahora viene una que es como más introspectiva, muy de cada quien. Quisiera como dejar en la atmósfera resonando dos frases, a ver cómo nos sientan. Una que hila todo esto que venimos haciendo con el tema de la comunicación no verbal y es: todo comportamiento es una forma de comunicación. Todo comportamiento es una forma de comunicación. Todo comportamiento está cargado de una emoción.
todo comportamiento está cargado de una emoción. Y otra frase que creo que la podemos hilar con el personaje que está buscando el martillo es: no creas todo lo que piensas. Bueno, ahora los invito a que cada uno con el lápiz y papel que tienen en la mano, primero escojan este ejercicio, eh, escojan, lo pueden aplicar y sería muy chévere que lo aplicaran a diferentes esferas de su vida. Pero en ese momento van a escoger una relación importante en su vida. Entonces, la relación con su trabajo, la relación con alguien en su familia, con su pareja, con sus hijos, con su compañero afectivo. Escojan primero, ¿cierto? Y la primera pregunta, que es para cada uno, y después miremos si esto nos da para socializar, ¿no? Pero lo primero es que cada uno se dé cuenta de cosas, eso es lo realmente importante aquí, es qué piensan de esa persona, de ese, si es con el trabajo, de ese vínculo con el trabajo, qué piensan frente a esa persona o ese vínculo. ¿Qué pienso de mi madre? ¿Qué pienso de mi pareja? Y le ponen el nombre. ¿Qué pienso de mi madre, Doralicia Usuga Guisao? Voy a poner yo. Muy bien. Tenemos unos minuticos allá que respondamos. Muy bien. La segunda pregunta es: ¿cómo me comporto yo frente a esa persona? O frente a ese vínculo, o frente a esa relación. O con esa persona. ¿Cómo me comporto? Una cosa que nos puede dar pistas con esta misma pregunta, quizás iba antes, es ¿qué siento yo? Así como qué pienso yo, qué siento yo frente a esa persona. Porque nos damos cuenta de que esa emoción, que es algo completamente subjetivo, que en el caso del cuento era todo lo que sucedía en la cabeza del personaje, esa emoción finalmente es como el motorcito que nos está llevando a actuar. Entonces, ¿qué siento yo frente a la persona, frente a ese vínculo? Y una última pregunta, que de alguna manera son dos, pero sinteticemos en una. Es, ¿qué mensajes entonces estoy dando yo a esa persona, a esa relación, a ese vínculo, con lo que hago? Y si soy consciente, y si he sido consciente de eso. Eso es una cosa aquí también muy interesante. Muchas veces no somos conscientes que esto nos pasa en automático y de pronto si lo socializamos quizás podamos mirarlo, si es así o no. Pero qué tan conscientes somos entonces de esos mensajes que estamos mandando y qué mensajes estamos mandando.
Alexei, nos quedamos sin sonido tuyo. No, simplemente era dando espacio pues a que respondiéramos. Ah, muy bien. Y son estas las preguntas, y son muy personales, pienso yo. Si de pronto alguien quiere compartir, que le mueve bien. Si no, no importa. Pero lo importante es que nos las respondamos para cada una, para cada uno. Y de pronto yo me adelantaba y les decía, pues una de mis conclusiones haciéndole este ejercicio es que yo muchas veces no soy consciente de los mensajes que estoy mandando. Y muchas veces el mensaje que estoy mandando no me gusta cuando lo miro. Yo, ay madre, estoy diciendo esto con lo que estoy haciendo. Y me pasa mucho. Bueno, entonces si alguien eh, quiere compartir algo de lo que está escribiendo, si tiene alguna pregunta, si no le quedó clara alguna de los interrogantes que nos plantea Alexei, bien pueda y nos comparte. Alexei, ¿nos vas a plantear la pregunta una por una para que los que queramos respondamos o Está participamos? bien, les voy a cambiar de orden. La primera y la segunda las voy a sintetizar en una. Es qué pienso, qué siento yo frente a esa persona, frente a ese vínculo, frente a esa relación. ¿Qué siento y qué pienso? Bueno, si alguien quiere participar, si nos quiere compartir. La segunda es cómo me comporto yo frente a esa persona o frente a ese vínculo, porque también mencionaba, pues yo lo puedo hacer este ejercicio pensando en mi relación con el trabajo. Entonces, ¿cómo es mi relación con el trabajo? ¿Cómo me comporto yo en los ámbitos laborales? ¿Qué mensajes estoy emitiendo desde ahí? Y la tercera y la cuarta sería qué mensajes estoy mandando a través de lo que estoy haciendo a esa persona en ese ejercicio de ese vínculo laboral o en ese rol de cuidador, de cuidadora o en ese rol de hijo, de hija, ¿cierto? En cualquier esfera que uno haya escogido. Y la cuarta es, yo era consciente de esos mensajes que estaba mandando. Sí soy tan consciente de esos mensajes que estoy mandando. Y me puedo responsabilizar entonces de eso. Pues uno ahí ya se puede hacer un montón de preguntas de uno mismo. Entonces uno se puede responsabilizar de esa situación si encuentra incoherencias. Esas serían como esas preguntas. Y sí, la propuesta es que sean para cada uno. O sea, es sí, algo personal. Fanny quiere participar, la escuchamos entonces. Bueno, la verdad, pues hice el ejercicio que propone Alexei. De pronto en este momento, de pronto más tarde se los comparto. En este momento, pues no lo voy a compartir, pero les quería contar que esa propuesta que hace Alexei sinceramente me abrió un mundo, porque cuando él empezó el ejercicio, yo escogí una persona. Entonces él continuó con la primera, la segunda pregunta. Entonces yo me di cuenta, incluso sin hacer la última pregunta, que era cuán consciente estaba de esa relación. Entonces yo había escogido a una persona y me di cuenta que yo con esa persona en especial he sido, al principio no era muy consciente de mi relación con esa persona y de mis actitudes con esa persona, pero yo ya me volví muy consciente, entonces la cambié esa persona para el ejercicio que Alexei propuso y dije, no, no voy a coger esa persona y cogí otra persona totalmente diferente y empecé a hacer el ejercicio con esa otra persona. Entonces, les quería compartir que por eso me abrió los ojos Alexei, porque
en realidad me parece demasiado bonito este ejercicio y pertinente porque nosotros, pues pienso yo, deberíamos elegir a todas las personas que se cruzan por nuestro camino. O sea, no solamente el papá, la mamá, el hermano, la hermana, no, todos, el vecino, o sea, porque es que nosotros impactamos en todas las personas que se nos cruzan, el que vende dulces, el señor que nos recibe en un bus, o sea, impactamos en todos. Entonces, lo que decía Alexei de verdad me abrió la cabeza, porque él decía que todas las acciones significan algo, tienen un significado, tienen una emoción. Y es cierto, entonces, pues gracias Alexei por este ejercicio y no solamente lo voy a hacer con una persona o con dos que lo hice, sino que en verdad lo voy a tratar de hacer con el máximo de personas. Eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias, Fanny. Si alguien más quiere compartir. Alexei, yo sí quiero compartir y pues el ejercicio que nos propones. Les comento antes de hacer mi ejercicio que yo en general en todas mis relaciones, en todos los espacios con los que estoy, con las personas que comparto, yo me siento amenazada. O sea, yo arranco siempre las relaciones, los vínculos en función de amenaza, de que me van a engañar, de que me van a mentir, que se van a aprovechar de mí, que me van a humillar, que me van a tratar mal. Y con esta persona que es mi hermana, la escogí porque estamos, ella y yo, en función de consolidar más nuestra relación y entonces muchas de las ejercicios que estoy haciendo últimamente es con respecto a ella. En un principio, digo yo, en los primeros 45 años de mi vida, mi relación con ella fue amenazante también. O sea, yo me sentía amenazada, me sentía enjuiciada, me sentía eh, eh, delegada, me sentía minúscula. Y, y ha ido cambiando. Entonces, lo que respondí es con respecto a mi presente. ¿Qué pienso de mi hermana? Que es tierna, que se ha esforzado por ser mejor, que es muy positiva, que es muy bondadosa y que tiene unos sentimientos altruistas, buenos, que es muy sensible. Que siento, yo ahorita no me siento juzgada y por el contrario me siento cuidada, me siento acompañada, me siento comprendida por ella. O sea, siento que sus actitudes son de comprensión, de apoyo. ¿Cómo me comporto con ella? Yo me comporto tranquila, yo me siento alegre, no me importa mostrarme vulnerable, es una actitud abierta, receptiva a lo que ella dice, a lo que ella actúa, a lo que ella me aporta, a lo que ella me sugiere. ¿Y qué mensajes le estoy aportando con lo que hago? Y si he sido consciente, sí. Estoy siendo muy consciente, trato cada vez de ser más consciente, de demostrarle, de hacerle saber eh, lo mucho que la admiro, lo mucho que la quiero y lo mucho que sé que ella me quiere a mí. O sea, hacerle sentir que lo que ella hace por mí, me dice, me comparte, me habla, está relacionado íntimamente con el profundo cariño que me tiene. No sé si alguien más quisiera compartir o si Alexei quiere hacer algún comentario. No, yo creo que ya agradecer, yo creo que ya agradecer, es como de pronto Fanny nos permitía ver, pues es muy útil también expandir este ejercicio a otras esferas y darnos cuenta de, muy, muy bello como eso que nos comparte Claudia, que ella se ha sido muy consciente de lo que ha alimentado con ese vínculo con su hermana, cómo podemos escuchar que se ha ido transformando en algo cada vez más amoroso. Entonces nada, por mi parte solo queda agradecer la presencia de cada uno, de cada una y decir que disfruté mucho de este encuentro y que me gustó mucho de que los escuché participar bastante, eso me alegró. Gracias. Muchísimas gracias, Alexei. Escuchamos Muchas entonces a gracias. Fanny.
No, que muchas gracias, Alexei, por esta charla, fue muy enriquecedora, gracias. Yo antes de darle las gracias a Alexei, quisiera como resaltar en las preguntas que él nos hace y la invitación que nos está haciendo Fanny de ampliar a otras personas y hacernos esos mismos interrogantes para otros ámbitos. Eh, la cuarta, y es ser conscientes de las malas, no, de las malas no, de las comunicaciones erradas, perdidas, de las comunicaciones equivocadas que estamos teniendo con ciertas personas o en ciertos lugares. Hacernos conscientes si lo estamos, si eso nos está generando paz, si nos está generando armonía, si me está generando bienestar. Si no me está generando bienestar, entonces también ser consciente de cuáles son los cambios, las modificaciones, las alteraciones, los ajustes que debo hacer entonces para que esta comunicación sea más armónica. Hacer conciencia, y ya lo decía ahorita Juan Ramiro, cada vez que nosotros hacemos un proceso desde el pensamiento, desde cambiar esas ideas, desde modificar esas razones, desde dar otros porqués y otros para qué es a lo que yo estoy sintiendo o emocionando, entonces eso va a traer conmigo, va a traer a mi vida, va a traer a mi espacio pues un ambiente mucho más armónico y mucho más congruente con lo que nosotros somos. No sé si Cecilia o Santiago Arroyave quiere participar, si Julia Gómez, que está tan calladita. Bueno, Alexei, ¿cómo te sentiste esta tarde con nosotros? Contanos. Yo muy bien, yo la verdad muy bien, y cuando escuchaba de manera muy espontánea las participaciones me alegraba mucho. Parecía que se estaba como generando un espacio muy bacano. Yo no sé sus mercedes cómo se sintieron con la No, pues propuesta. a nosotros todas las invitaciones que sean tuyas nos gusta mucho, entonces que sea la forma, la disculpa, yo no sé, de comprometerte como a que nos sigas compartiendo ese tipo de actividades, eso que nos digas que con lápiz y con papel ya nos ponen una disposición diferente, nos hace un llamado especial y sabemos que vamos a generar muchos procesos eh, personales en este ratico de GPS. Entonces, muchísimas gracias, Alexei. Qué rico poder contar con la presencia tuya y con la presencia de todos los que estamos aquí, los que luego vamos a ver la grabación, porque de verdad que Asobime es un espacio donde nos podemos encontrar personas que hemos atravesado por experiencias similares en crisis de salud mental, que tenemos un entorno amoroso que también necesita apoyo, comprensión y que estamos en un proceso de construcción de nuestro sistema de apoyos que es tan necesario para las situaciones de vida que se nos puedan presentar. No sé si alguien más quisiera agradecer a Alexei, que se llevan hoy, qué nueva experiencia, qué nuevo conocimiento. Qué bueno, Alexei, que pudiste estar con nosotros, qué bueno que tu presencia cada vez es más, está más sustentada, como más afincada en nuestro corazón y que la invitación sea no solamente para Alexei, sino para todos los que estamos aquí, si tienen algún tema, si quieren utilizar alguna tarde de estas, este ratico de GPS para un tema que les interese, que genere bienestar mental a través de la música, la literatura, una receta de cocina, una unas historias que les parezcan importantes, un artículo de prensa, entonces que este sea el espacio para nosotros y que quién más que nosotros que ya hemos sentido en carne propia la herida, podemos curarla tan suavemente en el otro, así como dice nuestro lema. Entonces, qué rico haber compartido con ustedes esta tarde. Los esperamos entonces mañana a las 2 de la tarde en los grupos de psicoeducación de Asobime. Hasta mañana.